En medio de una abarrotada sala de tribunal, Carlos, uno de los abogados procesales más destacados del país, se desplomó. Conocido tanto por sus trajes italianos de alta gama como por su exitosa carrera, Mantel yacía en el suelo, temblando y sudando profusamente. Todo parecía ralentizarse mientras su ayudante y la jueza reaccionaban ante la emergencia. Me quedé parado, sin saber qué hacer, rogándole que no se rindiera tan pronto. Conocía a Carlos desde hacía años, cuando trabajé en su bufete de abogados durante el verano. Era brillante, apuesto y ambicioso. Recordaba una cita de Winston Churchill que él tenía enmarcada en su escritorio de roble macizo. Julián era un hombre en declive, a pesar de su éxito y renombre. Trabajaba incansablemente, convencido de que el destino estaba bajo su control. Procedente de una familia destacada, se destacó como abogado, pero su obsesión por el trabajo lo llevó al agotamiento. Su ambición no conocía límites, deseaba fama, dinero y gloria, pero a costa de su salud y felicidad. A pesar de sus logros, su vida personal se desmoronaba, su matrimonio fracasó, la relación con su padre se desvaneció, y su búsqueda constante de más lo dejó vacío. A los 53 años, parecía mucho más viejo, consumido por el estrés y la insatisfacción. Carlos, antes elocuente y agudo en sus argumentos legales, ahora se perdía en divagaciones sobre casos irrelevantes. Su carisma se desvanecía, reemplazado por un sarcasmo que irritaba a los jueces. La pasión por su trabajo había desaparecido, dejando lugar a un vacío espiritual. Su declive era evidente, y aunque su vida estuvo marcada por el éxito, una tragedia pasada y la búsqueda constante de más lo consumían. Un ataque cardíaco marcó su retirada del bufete, dejando preguntas sin respuestas sobre su paradero futuro. Años después, un misterioso visitante trae consigo nuevas intrigas, desafiando la rutina del narrador y trayendo consigo un aura de misterio y vitalidad. Después de un incómodo silencio, el visitante, que resultó ser el antiguo colega Carlos, sorprendió al narrador con su transformación. Vendió todas sus posesiones y se embarcó en un viaje espiritual a la India, donde redescubrió su vitalidad y su pasión por la vida. Aprendió de maestros locales y se sumergió en la cultura y la espiritualidad del país. Carlos describió cómo la sencillez y la plenitud de su nueva vida contrastaban con la carrera legal agotadora que dejó atrás. Su viaje se convirtió en una odisea personal de autodescubrimiento y transformación espiritual. Una vez en la India, Carlos se sumergió en la vida sencilla y estimulante del país, disfrutando de los pequeños placeres y dejando atrás las exigencias de su antigua carrera legal. Aunque sus primeros encuentros con los sabios locales no fueron fructíferos, todo cambió cuando conoció a un yogi llamado Krishnan en Cachemira. Krishnan, un exabogado como Carlos, le enseñó sobre la importancia de servir a los demás y encontrar la plenitud en la sencillez. Impulsado por un deseo de cambio, Carlos se aventuró en busca de los legendarios sabios de Sivana en las cumbres del Himalaya, confiando en su intuición para guiarlo. A medida que ascendía, reflexionaba sobre su pasado y se maravillaba ante la belleza natural que lo rodeaba. Su viaje tomó un giro inesperado cuando se encontró con una figura misteriosa en el camino, desencadenando una nueva fase en su odisea espiritual. Carlos, agotado y desorientado después de 7 días de viaje, pide ayuda para encontrar Sivana. Encuentra a un misterioso viajero, quien revela ser uno de los sabios de Sivana y lo invita a su templo. Carlos comparte su búsqueda espiritual y acepta aprender de los sabios, prometiendo llevar su sabiduría de regreso a su país. Juntos, se dirigen hacia el valle oculto de Sivana, donde Carlos queda asombrado por la belleza y la serenidad del lugar. Es recibido por los sabios, quienes lo acogen con amabilidad y lo introducen en su estilo de vida equilibrado y sereno. Aunque todo es nuevo para Carlos, siente una conexión profunda con este lugar y está listo para comenzar su viaje de autodescubrimiento y transformación. Carlos comenzó su nueva vida entre los sabios de Sivana, encontrando paz y armonía. Su transformación fue asombrosa, y su aprendizaje con los sabios despertó mi propia curiosidad sobre cómo mejorar mi propia vida.
A medida que escuchaba su historia, me di cuenta de que mi alma necesitaba renovación. Con el tiempo, Carlos se convirtió en un miembro honorario del grupo y aprendió valiosas lecciones sobre la vida y la vitalidad. Sus días se llenaron de enseñanzas y momentos de serenidad, y su transformación fue evidente tanto física como espiritualmente. Carlos compartió sus experiencias conmigo, y su viaje me inspiró a buscar mi propia renovación interior. Estaba ansioso por aprender más sobre los secretos que había descubierto en Sivana y cómo aplicarlos a mi vida. Carlos me reveló más sobre su transformación personal y las técnicas antiguas que había aprendido para controlar la mente y superar la preocupación en nuestra sociedad. Habló de las enseñanzas de los monjes para una vida plena y de métodos para liberar nuestra energía interior. Al principio, me mostré escéptico ante su relato fantástico sobre abandonar su exitosa carrera y emprender una odisea espiritual en la India. Sin embargo, sus palabras persuasivas y su propia transformación física me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. Reconocí que mi enfoque conservador había limitado mi creatividad y visión del mundo. Carlos compartió las 7 virtudes fundamentales del método de Sivana, transmitidas por el Yogi Ramán, y me pidió que me comprometiera a compartir estos conocimientos si experimentaba sus beneficios. Acepté, y comenzó a enseñarme las claves para el autodominio, la responsabilidad personal y el esclarecimiento espiritual. La esencia de estas enseñanzas se encapsulaba en una fábula mística sobre un exuberante jardín lleno de paz y alegría. En el tranquilo jardín se despliegan placeres sensuales, y uno siente que el tiempo se detiene para disfrutar de este oasis. En el centro, un imponente faro rojo de 6 pisos rompe el silencio al abrirse, revelando un luchador de sumo japonés, casi 3 metros de altura y 500 kilos, avanzando hacia el corazón del jardín. Carlos se divierte con la situación, señalando el curioso encuentro mientras el luchador, cubierto solo por un cable de alambre rosa, se encuentra con un antiguo cronógrafo de oro. Una caída aparatosamente deja al luchador inconsciente, pero se levanta con renovada energía, atrayendo su atención hacia un sinuoso camino de diamantes, invitándolo a un viaje hacia la alegría eterna. Después de esta extraña fábula, compartida en las alturas del Himalaya junto a un sabio monje, Carlos confiesa su desilusión inicial ante su simplicidad. Sin embargo, el Yogi Ramán le enseña la importancia de la sencillez y la profundidad de su mensaje. Ante la dificultad de transmitirle todo el saber de Sivana, Carlos adopta una fábula como método, donde cada elemento encierra un principio esencial para una vida plena. Esta fábula representa un jardín como símbolo de la mente, donde el cuidado y la nutrición florecen en paz y armonía, mientras que la preocupación, comparada con una pira funeraria, debilita la mente y el alma. La importancia de filtrar pensamientos negativos se destaca, ya que aquellos que saborean la vida y despiertan su potencial humano adoptan un paradigma positivo sobre el mundo. Los sabios me enseñaron que en un día promedio, una persona tiene alrededor de 50,000 pensamientos. Lo sorprendente es que el 90% de estos pensamientos son exactamente iguales que los del día anterior. Esta repetición constante es la tiranía del pensamiento empobrecido. Las personas están atrapadas en malos hábitos mentales, concentrándose en lo negativo en lugar de buscar cómo mejorar las cosas. Se preocupan por fracasos, problemas financieros, infancias pasadas o asuntos insignificantes, permitiendo que las preocupaciones debiliten su mente y bloqueen su potencial. La clave está en administrar la mente, ya que su modo de pensar depende de los hábitos. La mayoría no reconoce el inmenso poder de la mente. Los sabios de Sivana exploraron este potencial y lograron resultados asombrosos. A través de una disciplina mental, el Yogi Ramán ralentizó su corazón y hasta eliminó la necesidad de dormir durante semanas. Aunque no sugiero metas tan extremas, es importante considerar la mente como nuestro mayor don natural y entrenarla para desbloquear su poder.
Controlar los pensamientos es controlar la vida. La diferencia entre aquellos que tienen éxito y los que no radica en cómo utilizan y refinan sus recursos mentales. Al aprender a ver las circunstancias desde una perspectiva positiva, se puede transformar la vida ordinaria en extraordinaria. Cada experiencia, incluso las adversas, ofrece una lección. La actitud hacia los eventos determina cómo se perciben y procesan. Un ejemplo inspirador es el de Malika Chand, una maestra que convirtió la tragedia de un incendio en la oportunidad de construir una nueva escuela. Este enfoque positivo, ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, es fundamental para vivir una vida plena. Al aprender a buscar lo positivo en cada situación, uno se convierte en el arquitecto de su propio destino. Es crucial vivir desde la imaginación, no desde los recuerdos, para desbloquear el potencial de la mente y materializar los deseos en la realidad. Este proceso, conocido como CTEA, comienza al controlar los pensamientos y visualizar lo que se quiere lograr. Al liberar el poder de la mente y enfocarse en lo positivo, se puede transformar la vida hacia el éxito y la felicidad. Vaya, Carlos realmente te ha puesto a reflexionar sobre tu propia vida. Recuerda lo que decía Jonasal: he tenido sueños y he tenido pesadillas. Superé mis pesadillas gracias a mis sueños. Es hora de desempolvar esos sueños y volver a amar la vida, aprovechando el poder que tienes para dar forma a tu destino. El universo cooperará contigo para hacer realidad una vida mágica. Hablando del Yogi Rama, recuerdo una cita que siempre llevaba consigo, la cual compartió contigo en una tranquila montaña. Era una frase del gran filósofo Patanjali que resumía sus valores más apreciados. Esta cita, que me ha inspirado cada día, resalta cómo los pensamientos liberan su potencial cuando estás inspirado por un objetivo importante. Al enfocar tu mente en una dirección clara, descubrirás una nueva y maravillosa realidad. La conexión entre la vitalidad física y la agilidad mental se hizo evidente con Carlos, quien irradiaba salud y vitalidad. Cambiar tu manera de pensar es fundamental para cambiar tu vida. Al cuidar y entrenar tu mente, puedes alcanzar un estado natural de serenidad y tranquilidad, controlando así tu destino. La concentración es la clave para dominar la mente y liberar su poder. Como el ejemplo del bosque con Carlos, al concentrar tus energías en objetivos claros, encenderás la llama de tu potencialidad. El secreto de la felicidad eterna radica en descubrir tu pasión y dedicarte a ella con todo tu ser. Cuando encuentres tu misión en la vida, despertarás cada mañana con energía y entusiasmo, concentrado en un propósito mayor que tú mismo. Así que, Fernando, ¿estás listo para descubrir y perseguir tu pasión? Recuerda que cada día es una oportunidad para vivir plenamente, enfocado en lo que realmente importa y siguiendo el camino hacia una vida extraordinaria. La sabiduría de los sabios de Sivana nos enseña que las preocupaciones nos roban la vitalidad, dejándonos exhaustos. Es como una rueda de bicicleta: cuando está inflada, te lleva a donde quieras, pero una fuga de aire la detiene. De igual manera, las preocupaciones agotan tu energía mental, dejándote sin creatividad ni motivación. Cuando encuentras tu verdadero propósito, la vida se vuelve más fácil y gratificante. No se trata de jubilación anticipada, sino de hacer de tu trabajo un juego. La vida comienza al salir de tu zona de confort, traspasando tus límites y explorando nuevas posibilidades. Es fundamental reflexionar sobre tu vida y descubrir tu verdadera razón de ser. La meditación diaria, como el ejercicio del corazón de la rosa, te ayuda a recuperar el control de tu mente y a encontrar la paz interior. En el silencio y la quietud reside un gran poder. Otra estrategia poderosa es el pensamiento opuesto. Cuando un pensamiento negativo surge, sustitúyelo de inmediato por uno positivo. Es como cambiar una diapositiva en un proyector. Utiliza herramientas prácticas, como un collar de cuentas, para recordarte tu responsabilidad sobre tus pensamientos. Recuerda, cada momento de la vida es un milagro y un misterio. Aprovecha el poder del pensamiento positivo y la reflexión para vivir una vida plena y satisfactoria.
El autoconocimiento es clave. Identifica los pensamientos pesimistas y cámbialos por positivos. Concéntrate en la alegría, muévete y respira profundamente para impulsar tu ánimo. Practica el pensamiento opuesto, sustituyendo lo negativo por lo positivo, y verás cómo tu estado de ánimo mejora rápidamente. Los pensamientos son energía viva, y su calidad determina la calidad de tu vida. Cultiva una mente fuerte y disciplinada para lograr milagros. Los sabios de Sivana creían en pensar solo pensamientos puros, utilizando técnicas como el pensamiento opuesto y la visualización. Practicaban la disciplina rigurosa y castigaban cualquier pensamiento impuro. La visualización de imágenes positivas les permitía manifestar sus deseos en la realidad. Aplicar estas prácticas puede transformar tu vida, atrayendo abundancia material y espiritual. La técnica del secreto del lago consiste en visualizar tus sueños como realidades, modificando tus pensamientos para reflejar lo que deseas lograr. Dedica tiempo cada día a practicar la visualización creativa para atraer lo que deseas. No te compares con los demás. La verdadera grandeza está en superarte a ti mismo. No dejes que las opiniones ajenas te definan. Sigue tu propio camino y aférrate a tus convicciones. La fatiga es una creación de la mente. Mantén tu mente enfocada en tus sueños y metas, y encontrarás la energía para alcanzarlos. Esta noche, tu mente ha estado plenamente presente en nuestra conversación. Concentrarte en el presente desata tu energía sin límites, independientemente de la hora. Las enseñanzas de Carlos son claras. Domina tu mente para florecer más allá de lo esperado. La calidad de vida se refleja en la calidad de tus pensamientos. Los reveses son lecciones para el crecimiento personal. El corazón de la rosa y el pensamiento opuesto son claves. El secreto del lago revela la felicidad. Sigue lo que amas y alcanzarás la abundancia. Confía en ti mismo y crea la vida que deseas. Enciende tu fuego interior y avanza hacia la realización. Carlos compartió su sabiduría, revelando el vínculo entre nosotros. Su pasión por ayudar a otros es inspiradora. En un mundo atribulado, debemos ser faros para los demás. Me comprometí a difundir estas enseñanzas. Carlos destacó la conexión entre mejorar las vidas de otros y elevar la nuestra. Los sabios del Himalaya eran altamente productivos, con propósitos claros en cada acción. El faro simboliza la orientación hacia nuestros objetivos. La vida tiene sentido cuando trabajamos para alcanzar nuestras metas. Descubrir nuestro propósito, nuestro dharma, es esencial. Servir a los demás desinteresadamente es la clave. La felicidad proviene de la reflexión sobre nuestros objetivos y la acción constante para alcanzarlos. El faro nos recuerda que debemos tener la fuerza para perseguir lo que realmente importa. Aprendí de Carlos la importancia de explorar nuestros talentos y encontrar nuestro propósito personal. Algunos sirven a la humanidad como médicos, artistas, comunicadores o innovadores. Fijar metas es clave para liberar nuestra creatividad y avanzar hacia nuestra finalidad en la vida. Los sabios del Himalaya eran exigentes en sus metas, lo que los llevaba a una vida plena y satisfactoria. Carlos compartió una lección sobre fijar metas con el yogi Raman, quien demostró la importancia de tener objetivos claros. Fijar metas transforma nuestras vidas, haciéndolas más plenas y mágicas. Todos, independientemente de nuestras circunstancias, podemos beneficiarnos de este enfoque. Escribir y visualizar nuestras metas desencadena fuerzas naturales que las convierten en realidad. Recuerdo cómo mi entrenador de fútbol siempre insistía en la importancia de tener un plan claro en cada jugada para alcanzar la victoria. Este enfoque no solo se aplica en el deporte, sino en todos los aspectos de la vida. A medida que envejecía, me di cuenta de que nunca dedicaba tiempo suficiente a desarrollar una estrategia de vida. ¿Qué tenían de especial las tácticas de Carlos y el yogi Raman? Pregant. Carlos explicó que poner por escrito nuestros objetivos envía una señal clara a nuestro subconsciente, priorizando ese pensamiento sobre otros. Esta simple práctica desencadena un proceso científico que nos impulsa hacia la realización de nuestros destinos. Los sabios de Sivana, observé, eran expertos en fijar objetivos,
lo que contribuía a su prosperidad. Sin embargo, Carlos señaló que la clave no es solo fijar metas materiales, sino descubrir nuestro propósito, nuestra dharma. Esta búsqueda nos lleva a concentrarnos en lo que realmente nos importa y nos hace felices. Para lograr nuestros objetivos, Carlos compartió un método de 5 pasos de Sivana. Primero, visualizar claramente el resultado deseado. Segundo, crear presiones positivas para motivarnos. Tercero, establecer plazos precisos para nuestras metas. Cuarto, anotar nuestras metas por escrito para darles vida. Y quinto, conocerse a uno mismo, explorando nuestras fortalezas, debilidades y sueños. Este enfoque revolucionario puede transformar nuestras vidas cotidianas. Con un diario de objetivos, imágenes inspiradoras y compromisos públicos, podemos crear la presión positiva necesaria para alcanzar nuestras metas. Y, como Carlos sabiamente señaló, no hay mejor manera de empezar que riéndose de uno mismo. Evitar la dilación y centrarse en las tareas importantes es esencial. Cultivar la simplicidad en todas las áreas de la vida te permitirá disfrutar de las maravillas que te rodean. Recuerda que el mejor momento para actuar es ahora, no esperes a que pasen 40 años para empezar a vivir plenamente. Adoptar una mentalidad del hecho de muerte te impulsará a aprovechar cada día al máximo, sin desperdiciar tiempo en cosas triviales. Rompe el maleficio de la frustración actuando como si el fracaso fuera imposible y verás el éxito asegurado. No te limites a ti mismo y construye el futuro que deseas. Como dijo Carlos, somos seres espirituales con una experiencia humana. Comprendo mi papel en el universo, no estoy en el mundo está en mí. Necesitaré tiempo para reflexionar sobre esto, pero sé que seguir los principios revelados por Carlos me llevará al esclarecimiento y al dominio de mí mismo. Mi propósito es servir a los demás, lo cual he aprendido de mi propia odisea. Divulgar las enseñanzas de los sabios de Sivana es mi misión. Respetar mi tiempo, centrarme en las prioridades y simplificar la vida son fundamentales. La calidad de mi vida se define por lo que aporto a los demás, no por las posesiones materiales. Adoptar un nuevo paradigma, una nueva forma de ver mi papel en este mundo, me permite contribuir y enriquecer mi vida. No se trata solo de tener cosas, sino de cómo las usas para ayudar a los demás. La capacidad mental, la energía ilimitada y la creatividad deben aplicarse en beneficio común. Prioriza cambiar tu visión del mundo y verte como parte de una comunidad. Es esencial despojarse del ego y enfocarse en propósitos más elevados, como dar más a los demás, ya sea con tiempo o energía. La compasión y la bondad diarias transforman la vida. Mantén tus amistades cercanas, son una riqueza invaluable que añade humor, belleza y apoyo. Cada día es una oportunidad para vivir con claridad y alegría, dejando atrás los lamentos del pasado y abrazando el presente con esperanza y gratitud. La sabiduría de Carlos se resume en servir desinteresadamente a los demás. La calidad de la vida radica en lo que uno aporta, cultivar lo sagrado de cada día, vivir para dar y elevar la vida de los demás. Practica diariamente actos de bondad y da sin esperar nada a cambio. Enfócate en tu propósito superior y encuentra la felicidad en el presente. El sendero de los diamantes simboliza vivir en el ahora y disfrutar de las pequeñas maravillas que la vida ofrece. No abandones tus metas y sueños futuros, pero no postergues la felicidad por su logro. Vive con gratitud y aprecia cada momento único que te brinda la vida. Hoy es el día de vivir plenamente, sin esperar a ganar la lotería o a jubilarte. No te engañes pensando que serás más afectuoso cuando tengas menos responsabilidades laborales. Hoy es el día de disfrutar el fruto de tus esfuerzos, de agarrar la oportunidad y vivir una vida plena. No subestimes el valor de la familia, formar parte de la infancia de tus hijos es invaluable. Carlos compartió su experiencia como padre, revelando un secreto guardado durante mucho tiempo, también tuvo una hija.
A pesar de su éxito material, perdió todo en una tragedia y se sumió en una vida obsesionada con el trabajo, perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Ahora, 28 años después, anhela momentos simples con su hija fallecida, recordándola con amor. Nos advirtió sobre la importancia de no perder de vista la familia por el trabajo, destacando que el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es nuestro amor y dedicación. Es crucial conocerlos y demostrarles su importancia en nuestras vidas. La oportunidad de formar vínculos con ellos es efímera, y debemos aprovecharla antes de que sea demasiado tarde. Sebastián y el hilo mágico es un cuento que resonó en mi infancia. La historia de Sebastián, un niño vivaz pero incapaz de vivir el momento, me resultaba familiar. Su obsesión por el futuro le impedía disfrutar del presente, un error común en muchos. Pero un día, en un bosque cercano a su casa, Sebastián se encuentra con una anciana que le entrega un hilo mágico. Este hilo tenía el poder de acelerar el tiempo, tirando de él, podía hacer que una hora pasara en segundos, o incluso meses en días. Atraído por esta promesa de control sobre el tiempo, Sebastián decide quedarse con la pelota que contenía el hilo. La historia de Sebastián nos enseña una lección invaluable sobre la importancia de vivir en el presente. No podemos dejar que nuestras preocupaciones por el futuro nos impidan disfrutar de los momentos especiales que la vida nos ofrece cada día. Así como Sebastián, todos tenemos la oportunidad de aprender a saborear la vida y agradecer por las pequeñas cosas, sin perder de vista nuestros sueños y propósitos. Carlos destacó la importancia de cultivar la gratitud, incluso en los momentos más difíciles. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Desde la salud y la familia hasta los pequeños regalos de la vida cotidiana, la práctica de la gratitud nos permite encontrar la verdadera riqueza en nuestra existencia. En última instancia, debemos recordar que la felicidad no se encuentra en perseguir grandes objetivos o acumular riquezas materiales, sino en aprender a vivir plenamente el presente y perseguir nuestros propósitos con pasión y determinación. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en la vida, y encontrarlo nos lleva a la realización y la felicidad verdadera. Sebastián, consciente del poder del hilo mágico, anhelaba ser adolescente para experimentar nuevas emociones. Sin embargo, al alcanzar esta etapa, se dio cuenta de que seguía sin disfrutar del presente. Tiró nuevamente del hilo y, en un instante, se convirtió en un adulto con una familia propia. A pesar de tener esposa e hijos, Sebastián se percató de que había pasado por la vida sin apreciar sus momentos más simples y valiosos. Al sentirse vacío, decidió volver atrás en el tiempo, pero esta vez anhelando ser niño nuevamente. Despertó en su infancia, dispuesto a vivir plenamente cada instante. Experimentó alegrías y triunfos al enfocarse en el presente, aprendiendo la lección de no sacrificar el ahora por un futuro incierto. Sebastián comprendió la importancia de valorar cada momento y decidir vivir en el presente. Esta historia, aunque un cuento, nos enseña una valiosa lección sobre la necesidad de apreciar la vida en su totalidad. No podemos esperar una segunda oportunidad para vivir plenamente, por lo que debemos despertar a la realidad de nuestro regalo más preciado, el presente. Carlos, radiante de paz, compartió la meta de los sabios de Sivana: alcanzar el nirvana, un estado de plenitud y realización. Nos animó a buscar nuestra verdadera vocación, a liberarnos de las ataduras del pasado y a encender la chispa de la vida en cada momento. Prometí seguir sus enseñanzas y compartir este legado con otros, sabiendo que cada uno puede mejorar su vida y la de quienes lo rodean aplicando estos principios. El viaje hacia el nirvana es para disfrutarlo, y cada paso nos acerca más a su fruto divino. El yogi Ramán era un gran narrador, y entre todas sus historias, una destaca especialmente. Hace muchos años, en la antigua India, un marajá decidió construir un monumento en honor a su esposa. Este edificio, único en su diseño, brillaría en la noche y sería admirado por generaciones futuras. Durante 22 años,
Los obreros trabajaron incansablemente bajo el sol para dar forma al palacio de mármol puro, que finalmente se erigió como el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Esta historia nos enseña que cada ser humano es una maravilla, con el potencial de hacer grandes cosas y alcanzar la felicidad. Solo necesitamos dar pequeños pasos hacia nuestros sueños, construyendo nuestra vida día a día con pequeñas victorias que conducen a logros más significativos. Vivir cada día como si fuera el último, aprender, reír y hacer lo que amamos nos acerca a nuestro destino. Carlos, el abogado millonario convertido en monje esclarecido, me abrazó como a un hermano y partió, dejándome con la única prueba de su extraordinaria visita, su taza vacía sobre la mesa. Su sabiduría se resumió en abrazar el presente, vivir en el ahora y saborear cada momento sin sacrificar la felicidad por la realización. Debemos cultivar nuestro propio destino, dejar atrás el pasado y convertirnos en arquitectos de nuestro futuro. Gracias por llegar al final del vídeo. Si disfrutaste de esta historia y descubrimientos, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte futuras aventuras. Si te gustó, deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Y para más relatos, suscríbete al canal y únete a nuestras próximas aventuras. Directo al éxito.